Vale, pues si queréis yo creo que podemos ir empezando, ¿vale? Bueno, mi nombre es Marian Barrera, soy técnica de igualdad en la Fundación ANAS. El proyecto se llama Talleres de Prevención y Formación sobre el abuso de psicofármacos y riesgo de drogodependencia, dirigido a mujeres desde un enfoque de género en la salud, y está subvencionado por el Área de Bienestar Social de Diputación de Badajoz. Para presentar esta jornada, pues tenemos el placer de tener a María Luisa Murillo, que ella es diputada del Área de Bienestar Social de la Junta de Diputación de Badajoz. Y bueno, pues ella va a decirnos unas palabras brevemente, aunque luego tiene que marcharse porque como estamos tan atareadas y cerrando ya el año, pues no pasa nada porque la excusamos y además le damos las gracias por poder encontrar un huequito. Y bueno, María Luisa, cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, pues muchas gracias, María Ángeles, y bueno, pues gracias a la Fundación ANAS por invitarme a participar y a estar un ratito con vosotros en este taller. Y bueno, yo sobre todo quería destacar la importancia que tenéis las fundaciones y las asociaciones en general y siempre. Pero sobre todo en esta época y en este momento que estamos viviendo, ¿no? Esta época de crisis sanitaria, pero también de incertidumbre para muchas personas. Yo he visto desde el área y por el gran tejido asociativo que tenemos, que las asociaciones son de vital importancia ahora para las personas, para poder desarrollar bueno, pues mucho del trabajo que se venía haciendo con cierta normalidad y que ahora parece que se nos ha roto toda esa forma de trabajar que teníamos, ¿no? Y veo, pues como os digo, que es importantísimo que estéis ahí. Así que nada, desde mi pequeño ámbito, agradeceros la labor que hacéis. Bueno, pues con vuestros usuarios y sobre todo en la provincia de Badajoz, que es con quien yo más trabajo, con las asociaciones de la provincia de Badajoz. Quería comentaros también que me parece realmente importante el taller que vais a desarrollar, porque lo que yo sí veo es que, por una parte, la mujer es uno de los pilares más fundamentales en lo que es la familia, pero es también el pilar fundamental en lo que es el entorno rural, sobre todo en los pequeños municipios. Y creo además que necesitan de apoyos y necesitan de instrumentos para, bueno, pues para seguir y salir adelante con cierta normalidad. Y digo esto porque vuelvo a insistir que creo que esta crisis sanitaria nos ha trastocado un poco toda la forma de trabajar y de vivir. Y bueno, creo que el tema de las adicciones realmente hay que entrar y hay que entrar para dar a conocer y para dar pautas bueno, pues en cuanto a los procedimientos para poder afrontar todas las situaciones que vivimos en el día a día de otra manera, ¿no? Y que no lleguemos realmente a ese abuso tanto de medicación como de automedicación, que creo que es una de las cuestiones que más nos pasan en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, pues por mi parte deciros que estamos a vuestra disposición en el sentido de que Diputación de Badajoz colabora con todas las asociaciones y para los proyectos que vosotros queráis desarrollar, pues los tomaremos en cuenta y sobre todo, pues como os decía, agradecer a la Fundación ANAS, que haga este tipo de talleres que realmente creo que va a ser muy interesante. No sé si queréis... Muchas gracias, María Luisa. Pues nada, gracias a vosotros. Un saludo. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicas, voy a compartir pantalla, ¿vale? Bueno, primero os voy a comentar cómo van a ser los talleres de hoy y de mañana. Pues en un principio estos talleres se habían planificado para que fuese algo presencial, para poder trabajar con las mujeres desde los pueblos, pero claro, pues teniendo la situación que tenemos de sanidad, pues nos hemos visto obligadas a tener que cambiar toda la metodología del proyecto y hacerlo mediante vía telemática.
os comento que hoy va a ser, la ponencia se va a centrar un poco más en la parte teórica, una aproximación teórica del género y la salud, y mañana veremos un poco más la parte como quizás de recursos y herramientas que podemos tener a la hora de enfrentarnos a situaciones que nos hacen acudir a los psicofármacos, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Si no veis o tenéis algún problema, no dudéis en quitaros el micro y comentármelo. Vale. Creo que se ve bien. Vale. Va a seguir entrando gente y como estoy yo solilla, que no tengo ninguna compi para poder ir gestionando los problemas técnicos, pues seré yo la que vaya haciéndolo, ¿vale? Bueno, de todas formas, vamos a ir empezando. Como os comentaba antes, a ver si se me puede pasar. Problemas técnicos. Vamos a ver por qué no me deja pasar de diapositiva. Marian, si eso sale y vuelve a entrar, que a veces da fallos. Vale, gracias Marina. Voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo otra vez a compartirla. Es algo bastante habitual. Vale, gracias. A ver ahora. Espérate, a ver si vamos a intentarlo de otra forma. A ver si es que yo lo tengo puesto desde aquí. Vale. Ahora sí. A ver ahora. Ahora sí, ¿vale? Bueno, ahí tenéis lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Ese es el... a ver que vaya metiendo gente. El índice de lo que vamos a ver una aproximación teórica al concepto de género y salud, luego veremos una evolución de los parámetros en salud con relación al género, van a ser algunos porcentajes de cómo está en la actualidad, la medicalización de la vida de las mujeres y por qué las mujeres consumimos más fármacos que los hombres, y por último pues veremos qué son los psicofármacos y qué trastornos ayudan a curarlos. Que eso va a enlazar también con la sesión de mañana en la que vamos a profundizar en las consecuencias de esta medicalización de la vida y en las herramientas o alternativas que podemos tener a la hora de evitar consumir ciertos fármacos. Y vuelve a pasarme lo de que no puedo pasar de pantalla. Pues voy a hacer una cosa, no lo voy a poner en pantalla completa y ya está. Espérate, a ver. No. Vale. A ver si ahora. Vale. Bien, lo voy a dejar así porque así de todas formas también lo veis bien, ¿verdad? ¿Me podéis hablar alguna, por favor? Que no os veo las caras. Sí, ¿verdad? Vale, pues no lo voy a ampliar porque como me está dando problemas cada vez que amplío y lo pongo en pantalla completa, lo voy a dejar así. De todas formas, se ve bien. Perfecto, gracias. Vale, bueno, pues en la aproximación teórica al concepto de género y salud, lo primero que tendríamos que ver es un poco cómo el estudio de la medicina ha ido enfocando el concepto de salud. Y es que el primer modelo de estudio de la medicina moderna, a partir del siglo XIX, pues plantea que las enfermedades pues, no tienen diferencia en cuestión al género o al sexo de las personas, ¿no? Entonces, que hombres y mujeres son iguales, entonces no hay diferencias al enfermar y por ello no hay razones biológicas ni razones sociales que hagan diferenciaciones. Por lo que estamos hablando de un modelo androcéntrico, ya que las primeras medidas o los primeros estudios en torno a la salud se hicieron con patrones masculinos, con patrones de hombres. Y de ahí sale el estudio luego de nuestro cuerpo.
si tienen de referencia a los hombres, obviamente el modelo de salud va a estar sesgado por un modelo androcéntrico. Disculpa. Sí. ¿Vas a hacernos llegar algún tipo de diapositivas o Sí, os de envío las material? diapositivas. Es para no estar tomando notas rápido. Por supuesto, sí, sin problema. Por eso os he dicho antes que me pongáis el nombre y el apellido para luego buscaros en la lista y poder enviaros por correo el material. Gracias. Nada, a ti. Vale, continuamos. Es entonces en los años 70 y 80 del siglo XX cuando se empieza a plantear que la salud puede depender de problemas sociales o culturales, ¿no? Y que viene de esa violencia y la discriminación que hemos sufrido las mujeres. Por lo que es la primera vez que aparece que los problemas, o sea, que la diferenciación puede deberse a actitudes, o sea, a condicionamientos sociales, ¿no? Pero no es hasta los años 90, que fue por el estudio de la menopausia, en el que se hace referencia a la diferencia biológica entre hombres y mujeres. Aún así, la manera de tratar la temática es desde el punto de vista victimista y convierte a las mujeres en víctimas de sus propias enfermedades. Y llegamos a la actualidad, en el que hoy en día pues, la salud se ve como un agente satisfactor de las necesidades humanas fundamentales y podemos ver como causas de las desigualdades entre ambos sexos en el ejercicio del derecho a la salud, cómo se conciben las relaciones de poder subordinación entre mujeres y hombres, y también vamos a ver la división sexual del trabajo, cómo afecta a la salud de las mujeres, que lo veremos más adelante. ¿Vale? El objetivo entonces ya no es dar formación a las mujeres para que puedan ser capaces, puedan ser cuidadoras de todo, sino facultarlas para que ellas puedan autocuidarse y promocionar un poco pues, su propia salud. ¿Vale? Es hacerla agentes, ¿no? Que tienen esa habilidad, capacidad de agencia para poder ser dueñas de su propia salud. Aquí he querido rescatar esta definición que fue en el 96 durante el Congreso Internacional de Mujeres, Salud y Trabajo, que se celebró en Barcelona, por la doctora Geraldine Pryor, si es que lo he dicho bien, no estoy muy segura. Ella es feminista y endocrinóloga de Vancouver, y ella fue la que habló de la salud, ¿no? Como la relación entre la biología, la psicología y la sociedad, entendiendo por sociedad no solamente la cultura, sino las condiciones de vida en las que estas mujeres viven, ¿no? Y aquí yo creo que hace un poco de guiño quizás al concepto de interseccionalidad, en el que hay que tener en cuenta cómo las diferentes intersecciones por las que nos pasa el hecho de ser mujer, ¿no? No es lo mismo ser mujer en una cultura que en otra, o no es lo mismo en unas condiciones sociales de clase, ¿no? Nos van a ir atravesando a todas. Y aquí podemos ver pues, las diferencias en salud, que serían pues, esas características biológicas y ver que no somos iguales hombres y mujeres, no solo por los aparatos reproductores, sino también por, básicamente se centraría un poco en el sistema hormonal, en las hormonas, ¿no? Que hacen que funcionemos de manera distinta. Y por otro lado, las desigualdades de género en salud, que tienen que ver con los condicionantes sociales y no por la biología, ¿no? Sino sería pues los riesgos para enfermar o la frecuencia de enfermar, la discapacidad, discriminaciones de acceso al sistema sanitario, a la atención sanitaria. Que sería lo que habría que tener en cuenta dentro del ámbito de la salud. Entonces, pues dentro de la salud, he querido resaltar el modelo positivista en relación con el biomédico, ya que desde la Organización Mundial de la Salud vemos como sí se entiende el concepto de salud desde un punto más holístico, ¿no? Porque hablan de ese completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de las afecciones o las enfermedades, y sin embargo el modelo biomédico
sigue presentando el concepto de salud como ausencia y evitación de la enfermedad, ¿no? Y como que le falta esa parte quizá psicosocial y se queda solo en la parte biológica. Ninguno de estos dos modelos está suficientemente implicado con los problemas de equidad y salud de las mujeres, es decir, le falta la perspectiva de género al ámbito de la salud. Es por ello que algunas autoras y sobre todo mujeres profesionales del ámbito de la salud sugieren un tercer modelo que describe la salud como libertad y como necesidad de potenciar la capacidad de decisión personal, esa capacidad de agencia que hemos hablado antes, y el empoderamiento de los individuos, en este caso de las mujeres, y el acceso a los recursos para tener al final pues, una vida más saludable y no centrarse tanto en la información o medicaciones para combatir los riesgos, ¿no? Sino que ellas sean las propias sujetas activas que toman decisiones por ellas mismas, gracias a tener esa información que se les debería de otorgar. El sesgo de género es lo que se le denomina, se habla de sesgo de género en la atención sanitaria, ¿no? Y es porque, claro, si no tenemos una perspectiva de género o un enfoque feminista dentro del ámbito de la salud, siempre esa información va a estar sesgada. Hablamos, por ejemplo, pues de eso, pues que las mujeres y los hombres tenemos distintas formas de enfermar o presentamos distintos síntomas y que los estereotipos de género sociales también van a afectar a esos y esas profesionales que están en los centros sanitarios. Por lo que es importante que estas personas también estén formadas en género y en igualdad para que puedan tener esa perspectiva a la hora de hacer los diagnósticos. Ahora vamos a ir viendo varios ejemplos. Me disculpa, esta que te da un poquito de agua. De situaciones que se dan en las consultas, ¿no? A la hora de los tratamientos con pacientes. En este primero, que aunque os he puesto ahí un tocho bastante grande, que no vamos a estar, no sé si sería mejor leerlo o no, pero bueno, tiene que ver un poco con esa idea, ese estereotipo de que las mujeres pues, acuden con mayor asiduidad o con mayor facilidad al médico para hablar de sus problemas más que los hombres, en contraposición de los hombres, ¿no? También viene asociado un poco a esa idea de mujer quejica y de mujer que expresa sus emociones frente al estereotipo de los hombres que les cuesta abrirse y al final pues demostrar esa especie de vulnerabilidad, ¿no? Cuando se sienten más vulnerables a la hora de expresar que no están bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Pues que es un sesgo de la atención porque, claro, los profesionales dan más credibilidad a la gravedad de lo que los hombres le vayan a contar que a la de las mujeres, ¿no? En muy diversas patologías, como dice en el... Voy a darle acceso, ¿vale? Como dice la presentación, en muy diversas patologías, a igualdad de síntomas, ellos son ingresados con mayor frecuencia que las mujeres, comenzando con ello la trayectoria de menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico con las mujeres. ¿Qué pasa? Pues que tienen mayor veracidad para los y las profesionales de medicina que el discurso que cuentan las mujeres cuando acuden a las clínicas. Esta segunda parte está muy ligada con la primera, ¿no? Y tiene que ver un poco pues, con la forma en la que nos podemos llegar a expresar las mujeres. Aquí nos dice que muchas veces las mujeres, al ser más nerviosas, al estar en situaciones más de estrés o tener problemas familiares, no pueden presentar un discurso más disperso o ser más imprecisas a la hora de expresarse, y eso pues hace que los síntomas puedan ser difusos y puedan llegar a tener difícil comprensión con él o la profesional de la salud. Que en contraposición con los hombres, cuando se expresan de manera más precisa y práctica, como que sus hechos tienen mayor veracidad. Todo esto al final acaba repercutiendo a un estereotipo
Y es lo que acaba haciendo que se lleve a cabo ese sesgo de género del que hemos hablado anteriormente, ¿no? En este ejemplo, nos comentan cómo, a ver si es, no parece que me confunda, sí, los diferentes síntomas entre mujeres y hombres. Hay uno, yo creo que el más claro, el más evidente, es el que tiene que ver con los problemas cardiovasculares, y es, por ejemplo, en la sintomatología del infarto, ¿no? Y es que está asociado que la sintomatología de un infarto suele ser el dolor de pecho, ¿no? La parálisis del brazo, y sin embargo las mujeres tenemos una sintomatología distinta, ya que presentamos pues una presión abdominal, suelen ser mareos, náuseas, vómitos o debilidad o fatiga sin motivo aparente. ¿Qué pasa? Que claro, cuando una mujer va con estos síntomas, no se identifica o no se identificaba, porque ahora ya sí se está barajando estas opciones, pero no se ha identificado que estos síntomas tengan que ver con ese tipo de trastorno, con ese problema, esa enfermedad, ¿no? O con esa crisis de infarto. Y eso pues acaba repercutiendo en la salud de las mujeres de manera negativa, ¿no? Y aquí también lo que hablábamos antes de que el hombre era la medida de todas las cosas y que como tiene un modelo androcéntrico la sanidad, pues acaba estudiándose todo desde la corporalidad del hombre, desde la biología del hombre, y eso pues nos deja a nosotras en un segundo plano y que tenemos que amoldarnos a esa realidad androcéntrica. En este ejemplo nos comentan los casos de cómo se ignoran normalmente los aspectos psicosociales. Esto suele pasar mucho en el ámbito sanitario, y es que, bueno, pues, y en la ciencia en general, lo pienso, que se olvida, se acaba dejando esa parte psicosocial pues en una parte menos visible, menos importante, y claro, sobre todo las que tienen valor de género, ¿no? Y claro, pues acaban siendo pues diagnósticos directamente biológicos, ¿no? Vale. Este también es un caso que a veces suele pasar, aunque he de decir que cada vez menos, ¿no? Suele ser que los signos que presentan una mujer que ha sido víctima de violencia de género por su pareja, ¿no? Pues muchas veces el hecho de no tener una formación previa en temáticas de género o de violencia o de igualdad hace que estos profesionales pues dejen pasar esos signos y le quiten importancia. Es importante, vuelvo a repetir, ¿no? Y me gusta incidir en ello, en que el profesional sanitario debe tener una formación de género, sobre todo en estos casos en los que es súper necesaria tener esa amplia mirada, ¿no? esa perspectiva de género cuando nos llega una mujer y puede presentar signos de estar siendo maltratada o de ser víctima de violencia por su pareja. ¿Vale? Vale, aquí nos cuentan que las mujeres son las que más se quejan de fatiga crónica, son las que suelen presentar son más diagnosticadas de depresión que ellos, normalmente porque los síntomas son diferentes, presentan distintos síntomas cuando hablamos de depresión en hombres y en mujeres. Y bueno, y esta doctora, Rebecca Führer,
encontró además un sesgo de clase superpuesto al de género, que hablamos aquí a través de las intersecciones que nos atraviesan a las poblaciones, que sería pues la intersección de la clase social. Y ella comenta que a personas de clase social baja y a trabajadores y trabajadoras manuales se les diagnostica más depresión que a la gente, a las personas de clase social privilegiada o profesionales de alto nivel. Por lo que tendremos que tener en cuenta también si no hay ahí algún tipo de estereotipo que también tendrían que revisarse. Cuando hablábamos de los síntomas que presentan las mujeres y los hombres en las depresiones, normalmente, ellas suelen presentar unos síntomas que tienen que ver más con lo anímico, con el estado de ánimo y somatizaciones, y ellos tienden más al consumo de estupefacientes, de alcohol, y estar más irritables y agresivos, probablemente por esa socialización como hombres que han tenido y todo lo que han aprendido de lo que significa, de cómo se expresan, ¿no? Cómo tienen que expresar su rol de género. Y por último, en este ejemplo, dentro de ese sesgo de género en la salud, nos encontramos con el estereotipo de cómo se desminoriza las enfermedades que están más feminizadas, como en este caso puede ser la depresión o el estar mal de los nervios, ¿no? Como se suele decir de manera cotidiana, cómo se habla como si no fuese una verdadera enfermedad, como si no tuviese importancia, y sin embargo a ese enfermo orgánico es el realmente enfermo, y entonces pues es quitarle importancia y estigmatizar al final pues la enfermedad mental, se estigmatiza, ¿no? Vale, aquí entramos a evaluar los parámetros de salud en relación al género, ¿no? Y con respecto a la esperanza de vida, vemos que han ido aumentando significativamente en las últimas décadas, tanto en mujeres como en hombres, pero seguimos siendo las mujeres las que tenemos mayor esperanza de vida. Es decir, que nuestro país ocupa un lugar privilegiado en la tabla de clasificación y que según los datos de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, en España la esperanza de vida es de 83,4 años y que por detrás solo está, está Japón con 84,2 y Suiza con 83,6, es decir, que nos encontramos en uno de los países con mayor esperanza de vida. Actualmente yo lo he segregado por sexo y vemos, son los datos del Instituto Nacional de Estadística y son de este año, de 2020, y vemos que la esperanza de vida de los hombres es de 80,9 y la nuestra es de 86, a las mujeres 86,2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no lo expreso aquí, pero lo voy a decir más adelante. Lo que quiero decir es que el hecho de tener mayor esperanza de vida no significa que tengamos mayor calidad de salud. Y ahí está esa paradoja, ¿vale? Que después nos detendremos un poco a hablar de ella. Aquí vemos en esta tabla de la Encuesta Nacional de Salud, que se hizo en 2017, aunque el estudio se publicó en 2018, y es la percepción propia del estado de la salud a nivel estatal, ¿vale? Podemos ver en la tabla cómo los hombres suelen tener, si vemos el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres, vemos cómo los hombres tienen una mayor percepción que las mujeres de su salud. Y aquí, que lo vemos por grupos de edades, también vemos que en todos los grupos de edades vemos que los hombres siguen teniendo una mayor percepción acerca de su salud frente a las mujeres. Bueno, de aquí también resaltaría quizás cómo va bajando a medida de los años, en incremento con los años, va bajando también esa percepción de la salud
de la salud propia, ¿no? Se puede ver en la escala. Entre personas de 15 a 24 años, con hombres con un 93,8% y mujeres con un 87,8%, como bueno, pues va decayendo con los años, pero aún así, en la última también seguimos viendo cómo los hombres siguen teniendo una percepción de 34,5%, a pesar de que su esperanza de vida es más baja que la nuestra, y nosotras un 31,4%. Y aquí está lo que hemos comentado antes de la paradoja de la mortalidad o la ventaja de mortalidad de las mujeres, ¿no? Que es esa paradoja que radica en la ventaja en que esa ventaja de supervivencia que podría suponer vivir más años no equivale a tener una mejor salud. Bien, vamos a ver ahora un poco, sin pararme demasiado, porque sé que el tema de la ley a veces suele ser un poco más tedioso, pero sí que creo que es importante traerlo por saber un poco los derechos que nos amparan y cómo, bueno, pues la perspectiva de género en la salud tiene, desde los años 80, ¿no? Viene teniendo su desarrollo, pero es especialmente importante desde la aprobación de la Ley de Igualdad del 2007. Y fue en el artículo 27 de esta ley en la que se integra la perspectiva de género en la salud a través de las políticas de salud. Y aquí podemos ver un poco el desglose. Teniendo en cuenta esta ley, ¿no? Acciones que habría que realizar acciones en torno a estas que os comento. Sería integrar las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para poder abordarlas, claro está. Evitar que por las diferencias biológicas o por los roles y estereotipos se produzcan discriminaciones. La promoción específica de la salud de las mujeres, obtención y tratamiento de los datos desagregados por sexo, que es importante lo de que los datos estén desagregados por sexo, porque nos facilitan luego los estudios sobre diagnósticos de género y podemos ver pues en qué analizar en qué aspectos pues se está trabajando más, en cuáles menos y poder favorecer a un desarrollo. Y la promoción y protección de la salud laboral, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres trabajadoras, claro está. Usar un enfoque de salud de género es tener en cuenta que, esto también está dentro de la ley, siempre puede haber diferencias por sexo y es importante que las tengamos presentes, tanto en el estado de salud como en la atención de los servicios sanitarios, es importante tener en cuenta esas diferencias, que existe una construcción cultural y social para cada sexo y de las que también tenemos que tener esas nociones, la jerarquía entre los sexos, la subordinación que hay, esa relación de poder entre mujeres y hombres, y bueno, pues las posibles diferencias tanto debidas al sexo como por factores y relaciones de género pueden resultar discriminatorias, pueden crear también desigualdades y eso hay que tenerlo en cuenta para que realmente exista el enfoque de género en la salud que queremos que se tenga. Y vale, bueno, pues entramos en esa medicalización de la vida de las mujeres, en la que volveremos mañana de todas formas a profundizar un poco más en ella desde la parte de consecuencias. Quizás esta parte es trabajar un poco más desde las causas y pues claro, no podemos hablar de esto sin mencionar el patriarcado, ¿no? Que es el sistema de dominación que mantiene esa relación de poder y esa subordinación de la mujer al hombre, ¿no? O sea, de cómo el hombre goza de unos privilegios a base de la subordinación de las mujeres. ¿Cómo puede influir este sistema patriarcal en el malestar o en la salud de las mujeres? Pues tenemos por un lado la carga mental y la falta de corresponsabilidad y conciliación. Luego tenemos una exigencia, que ahora vamos a ir desglosándolas y vamos a verlas más detenidamente. Unas exigencias en torno a nuestro físico que va a tener que ver con nuestro autoconcepto y nuestra autoestima,
establecido por un canon de belleza a nivel mundial incluso. Y bueno, pues las violencias machistas que sufrimos todas las mujeres a lo largo de nuestra vida. Bien, cuando hablamos de carga mental, hablamos, bueno, aquí os he puesto una definición, ¿no?, que sería una labor invisible, poco elaborada, la cantidad de esfuerzo no físico, sino mental, deliberado que debe realizarse para conseguir un resultado concreto y que asumen casi siempre las mujeres. Hay una viñeta aquí que la usamos mucho cuando trabajamos género y bueno, habla por sí sola, ¿no? Dice: profesión: limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, choferesa, psiquiatra, enfermera, puericultora, economista, matemática, intendente, sensual, geisha y amante. Todo eso no cabe, pues ponga ama de casa, es lo mismo, porque estamos sobrecargadas. Las mujeres están sobrecargadas porque no existe una corresponsabilidad. O sea, es cierto que las mujeres hemos hecho una inserción al mundo laboral, pero no hemos recibido la misma inserción de los hombres al ámbito privado y que se responsabilicen de lo que nosotras nos hemos estado responsabilizando a lo largo de la vida. ¿Qué ocurre con eso? Pues que hay un desequilibrio. Y esa carga mental pues puede generar, pues como veremos más adelante, ¿no?, pues esas fatigas crónicas, esas estrés, ansiedad, ¿no? Bien, no existe la corresponsabilidad. Se trabaja mucho, se habla muchísimo sobre conciliación, pero yo creo que al final la base de la conciliación, de poder conciliar una vida laboral y una vida familiar, una vida de ocio, y poder conciliar todas esas partes, es necesaria que previamente se haga una corresponsabilidad. La corresponsabilidad no es más que compatibilizar las responsabilidades familiares con las laborales para poder favorecer a una mejor conciliación de todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y hay otra viñeta también, es como: yo machista, si te hago las compras, si te recojo la mesa, si te ayudo con los niños, y amé. O sea, son parte de sus funciones también, que a día de hoy los hombres siguen sin hacerse cargo en la mayoría de los hogares. Por eso nos encontramos con muchísimas mujeres que presentan esa carga mental que acaba repercutiendo a su salud. El concepto de doble o triple jornada laboral, que bueno, la foto lo resume también bien, la viñeta, ¿no? Como esta mujer la ve un poco estresada, ¿no? Esos comentarios de que noto un poco tensa. Bueno, sí tiene que estar pendiente de los labores del hogar, del cuidado de personas dependientes, como pueden ser menores o personas mayores o personas con diversidad funcional o discapacidad, limpieza, trabajo, ¿no? Toda esa presión y esa carga que se somete no hace que realmente exista una igualdad de oportunidades para mujeres y para hombres, ¿no? No tiene las mismas oportunidades en esa viñeta ese hombre que tiene muchas menos responsabilidades y mucha menos carga mental que esa mujer que en cualquier momento va a estallar como una olla a estrés. Consecuencias de esta falta de corresponsabilidad, pues empleos a tiempo parcial. El 81% de las mujeres son las que llevan empleos a tiempo parcial, es decir, a media jornada, porque lo combinan con los cuidados de otras personas o porque simplemente pues que no les da más lugar, no les da más en el día. Suelen buscar ayuda en otros familiares. Qué casualidad que también esos familiares suelen ser mujeres, como pueden ser las abuelas, las tías, las primas, ¿no? Acaban siendo mujeres que replican los cuidados. Bueno, mujeres dentro de otros familiares, pero también cuando se busca ayuda en trabajo de cuidado, recaen en la mayoría en mujeres y en mujeres migrantes. O sea, al final es otra intersección que también hay que tener en cuenta, ¿no? Como cuando nosotras ascendemos o sea, quizá cuando obtenemos un privilegio, ¿a quién le estamos dejando o en base a qué lo obtenemos, ¿no? Creo que también es para reflexionarlo. Suelen prescindir de su propio tiempo libre por la sobrecarga de trabajo, por lo que no existe conciliación y al final es una persona sometida
y dedicada a, sobre todo, también hay que tener en cuenta cómo se nos ha vendido que las mujeres tenemos que hacer este tipo de trabajo por amor a nuestros seres queridos. Y creo que, bueno, como las economistas feministas dicen, ¿no? El trabajo no está remunerado y realmente pues al final es trabajo, ¿no? Y los trabajos de cuidado también forman parte de la economía del sistema. Y bueno, pues están menos motivadas en la promoción profesional, pues probablemente por falta de tiempo, por estrés, por falta de autoestima y bueno, por falta de autoestima muchas veces también, porque ni siquiera, ya no solo es porque no vayan a coger un cargo más alto porque piensen que tengan que dedicarle más tiempo y no pueden porque tienen otras tareas que ejercer en sus casas, sino que muchas veces no piensan. O sea, las mujeres tenemos un síndrome que yo creo que lo tenemos casi todas, que es ese síndrome de la impostora, ¿no? Como nunca nos sentimos realmente preparadas. Y es porque, a ver, pues vivimos en una sociedad en la que nosotras estamos por debajo y al final nos creemos, o sea, nos llega, los estímulos que nos llegan son en ese código y afecta al final a nuestra autoestima. Efectos que puede tener en nuestra salud. Pues mayor vulnerabilidad al estrés, la fatiga mental o fatiga crónica, la monotonía, el hastío psíquico, depresión, ansiedad, fibromialgia, angustia. La fibromialgia es una de las enfermedades diagnosticadas en la gran mayoría de mujeres, ¿no? Está muy feminizada y también habría que ver un poco por qué. La culpabilidad, esa sensación de la mala mujer, y con mala mujer me refiero a cómo hay unos ideales de estereotipos en torno a las mujeres, que es la mujer madre, la mujer joven, la mujer la mujer seductora, la mujer. Entonces, el no sentir que estás cumpliendo con todos esos roles establecidos de cómo tenemos que ser las mujeres, también crea distorsiones y crea malestares. Y sobre todo en el de la mala madre, o sea, el sentir que tú estás fuera y estás trabajando y no estás dedicando tu vida al cuidado de otras personas, nos genera una culpabilidad que acaba afectando también a nuestra salud. La inhibición de la lucidez mental, nos sentimos mucho más cansadas, es por esa carga mental de la que hablábamos antes, no tenemos esa lucidez, empieza como hablábamos antes del discurso, cómo puede cambiar el discurso cuando vas al médico a expresarte y tú estás en una situación de estrés o de ansiedad o depresiva y intentas explicar los factores que te causan esas sensaciones y tu discurso es desordenado, tu discurso no tiene pues esa precisión que debería tener y al final pues todo eso, o sea, es producto de esa falta de lucidez mental que nos genera toda esta carga. O sea, no es casualidad. Y obviamente pues el deterioro de la autoestima al final. Disminución del poder personal, hay un retroceso, parálisis del desarrollo personal y se limita la libertad y un malestar difuso y la irritabilidad crónica, ¿no? Esa gran frase de que las mujeres estamos todas locas. Toda esta sintomatología genera un estado de ánimo depresivo irritable en aumento, que genera, a su vez, más autoculpabilización, resignación, empobrecimiento y claudicación. Esclavas de la belleza, otro de los tips con los que las mujeres acaban medicalizándose, ¿no? También, o modificando su cuerpo. Se nos habla de esa eterna juventud, de ser siempre, parecer siempre jóvenes, ¿no? Las cremas antiarrugas, las operaciones estéticas para quitarnos todo rasgo de envejecimiento, la hipersexualización de las mujeres, que ahora la veremos un poco más adelante, esa obsesión por la delgadez, que también va a desembocar en otros trastornos, y la fragilidad y mujer objeto,
Al final, pues, a ver, todo esto lo podemos ver como es aquí, ¿no? Cómo nos hacemos daño a nuestro cuerpo para contentar a una sociedad que nos quiere así, ¿no? Aquí también lo vemos en los anuncios, que los anuncios también son absurdos, la verdad, porque realmente pues se está depilando y no tiene pelo. No entiendo muy bien los anuncios. Aquí vemos también cómo se invisibilizan nuestros procesos vitales, o sea, cómo se oculta y se sigue teniendo ese mito de la menstruación, todo eso que envuelve a que es sucio, a que da vergüenza, a que huele mal, a que incluso en la tele nos ponen las compresas con líquido azul. O sea, no es azul, lo que echamos por nuestra vagina es de color sangre, es roja o es marrón a veces, depende del momento del ciclo en el que estemos, y es natural y no huele, porque lo que realmente huele es cómo esos fluidos entran en contacto con los químicos de lo que sería, por ejemplo, en este caso las compresas, y realmente con la copa vaginal, la copa menstrual, puedes ver perfectamente que deja de oler, y no es tampoco magia, es simplemente pues que en realidad nuestra sangre no huele, y si tiene algún tipo de olor es un poco olor a hierro, que es el olor de la sangre, y no nos tiene por qué dar asco y mucho menos vergüenza, pero sigue estando estigmatizada, tan estigmatizada como que no se respetan nuestros ritmos vitales. Nos manda, estos son todos mensajes que nos mandan, ¿no? Las imágenes son de anuncios de televisivos, y esa imagen de mujer a la que su regla no le impide nada, que la regla no te impida. La menstruación es un proceso en el que las mujeres deberíamos de estar mucho menos productivas y estar en permitirnos parar y descansar. Biológicamente es así. Sin embargo, la sociedad en la que vivimos y los estigmas que rodean a nuestros procesos, pues no nos dejan disfrutar de ello, y de ahí que nos acabe doliendo tanto la menstruación, porque realmente no debería de dolernos, no es normal que nos duela, pero nos duele pues porque no nos dejan vivir nuestros ciclos y nuestros ritmos a los naturales, sino que tenemos que estar sometidas a los del sistema. Y ahí vemos pues como en el anuncio ya están colgadas boca abajo, riéndose, como si fuese el estado natural que tendrías que tener cuando estás menstruando. Hipersexualización de la infancia. Aquí vemos como, bueno, supongo que tendrá esta imagen, que supongo que estará contextualizada en alguno de estos concursos de belleza de niñas, que sobre todo suelen ser americanos, ¿no? O por lo menos es lo que yo tengo conocimiento. Cómo se hipersexualiza desde la infancia. O sea, desde la infancia nos dicen que nosotras somos objetos de deseo, que somos sujetos pasivos y que tenemos que agradar, gustar, seducir. Y basan toda nuestra autoestima en el físico. Esto también supongo que es importante también verle junto a esa idea de la eterna joven, cómo hay ciertos guiños a la pederastia en todo esto. Pero bueno, no entraremos ahí, que es otro debate más profundo. La hipersexualización de las mujeres. Primero de la infancia, luego se siguen hipersexualizándonos, tanto que llegan en anuncios a cosificarnos de tal forma que ni siquiera se nos ve la cabeza. O sea, en el anuncio del medio no sé ni lo que vende, pero en el resto de anuncios estamos totalmente cosificados, o solamente muestran partes de nuestro cuerpo, y las partes sexualizadas, ¿no? Como puede ser el pecho, como puede ser el culo, como pueden ser los genitales, ¿no? Y bueno, y en la imagen de la derecha, que nos tiene puesto sobre la cabeza un coche. Mayor cosificación imposible. Como hablábamos antes del tema de la delgadez, la anorexia es uno de los trastornos que más feminizado está, ¿no? La anorexia se produce más comúnmente en las niñas y mujeres, o sea, un 90%, en
diferencia de niños y hombres, que es el 10%. Se suele dar en mujeres y niñas jóvenes, aunque últimamente he estado leyendo algunos estudios que hablan de que ya en mujeres de a partir de entre 40 y 50 años vuelve a desarrollarse como mayor vulnerabilidad ante este trastorno. Y sobre todo, pero la edad normalmente en la que suele manifestarse suelen ser entre los 13 y los 19 años. ¿Vale? Es el 15,3% de mujeres con edades comprendidas entre los 40 y 59 años ha sufrido a lo largo de su vida al menos un trastorno de la conducta alimentaria, muy especialmente la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. O sea, un 15,3% de las mujeres han sufrido en algún momento de su vida algún trastorno de conducta alimentaria. Todo esto, obviamente, llevado a cabo por todo el estigma de lo que significa o lo que nos han obligado a pensar que significa ser mujer. Y vale, entramos en materia de psicofármacos. Es el último punto, que son los psicofármacos y qué trastornos ayudan a curar. Bueno, la parte de qué trastornos ayudan a curar vamos a profundizar más mañana, y hoy vamos a hablar un poco de los psicofármacos de manera bastante general, aunque pongo los nombres y demás, pero creo que a lo mejor me he colado un poquito poniendo demasiadas cosas. Bueno, el psicofármaco es una sustancia química que ejerce una cierta influencia en los procesos de la mente y que inciden en el sistema nervioso central y pueden modificar desde la conciencia hasta la conducta, ¿no? Pasando por la percepción también. ¿Qué clases de psicofármacos existen y para qué se utilizan? Vale, en el primer lugar tenemos a los neurolépticos antipsicóticos, ¿vale? Ellos eran los denominados así como tranquilizantes mayores porque tienen un gran nivel de sedación y lo que hacen es transmitir dopamina al cerebro. Esto lo que hace, bueno, el primero de los subtipos, que serían los antipsicóticos clásicos o los antipsicóticos típicos, que es como se suelen denominar más, lo que hace es bloquear esos receptores de la dopamina y así cesan los síntomas positivos de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos, que suelen ser alucinaciones, delirios y demás. Vamos, que lo que nos hace es pararnos esos síntomas positivos que se llaman a las alucinaciones y delirios. Luego tenemos el segundo subtipo, que son los antipsicóticos atípicos, que bueno, pues lo que hacen también es bloquear, se bloquean tanto la dopamina como la serotonina. En el primero tenemos como el neurotransmisor de la dopamina es el que se bloquea, y en este pues bloquean también la serotonina, ¿vale? Pero prácticamente actúan de la misma forma. Y aquí vemos que también se utilizan para otro tipo de trastornos como por los tics, el autismo, el síndrome TOC y los trastornos de estado de ánimo. Pasamos a los ansiolíticos, que yo creo que alguna vez casi todo el mundo ha tomado algún ansiolítico, y tiene un efecto depresor sobre el sistema nervioso, ¿vale? En el primer subtipo están los barbitúricos, que fueron los más populares, y el problema está en que ellos crean dependencia y pueden provocar daños neurológicos. De todas formas, antes de seguir hablando de los psicofármacos, yo creo que es importante que no los demonicemos, porque, a ver, pues, aunque el uso de psicofármacos pues, no es lo más recomendable, y que podemos tener otro tipo de herramientas que nos pueden venir bien pues, para enfrentar este tipo de trastornos, como puede ser la ansiedad, la depresión, el estrés, ¿no? Pero es importante que cuando los necesitemos, los usemos, porque están ahí para algo, ¿no? Obviamente con prescripción y con una supervisión médica, pero sí sentirlo más como una especie de muleta en la que nos podemos apoyar cuando lo necesitamos, sin llegarnos a sentir culpables de que estamos tomando ansiolíticos, que estamos tomando algún tipo de psicofármaco, que muchas veces encima nos recriminamos, que nos culpabilizamos por
por recaer en este tipo de ayudas. Y yo creo que es importante eso, pues el no demonizarlo y verlo más como uno de los recursos que están ahí y que a veces pues nuestra vida nos va a llevar a una situación en la que quizás pues tengamos que usar esta muleta, pero que en cuanto ya no la necesitemos hay que soltarla, ¿no? Y obviamente siempre mediante prescripción médica y mediante asesoramiento y una especie de, pues, de supervisión y acompañamiento. Vale, dicho esto, seguimos en el siguiente de los ansiolíticos. El siguiente subtipo son los benzodiazepinas, que ellos tienen el efecto es inmediato. A ver si puedo quitar, voy a poner un poco más abajo para que se vea mejor. Ahí. El efecto es inmediato y tiene menos riesgo para la salud. También genera dependencia y puede generar abstinencia y una vez que terminas de consumirlo, y son utilizadas como sedantes y también como anticonvulsivos. Los más conocidos son triazolam, alprazolam, lorazepam, pero bueno, yo creo que los que más sonarán, supongo que será el lorazepam, y el que tiene por su nombre comercial el conocido Lexatin. El subtipo número 3 es el hipnótico sedantes de acción corta, que se utilizan solamente, están vinculados al sueño, que es cuando tenemos vigilia, ¿no? No afectando a la cognición, no afecta a la memoria, ni tampoco a la función muscular, simplemente al sueño. Y el cuarto ansiolítico se denomina buspirona, y suele emplearse en casos de trastorno de ansiedad generalizada. Este no provoca ni dependencia ni abstinencia y lo que se centra es en trabajar con la serotonina. O sea, lo que hace es generar más. Otra clase de psicofármacos son los antidepresivos, que también conoceremos algunos de estos medicamentos. Los inhibidores de la MAO, que es como se les suele denominar, lo que hacen es inhibir la enzima monoaminooxidasa, ¿vale? Esa enzima, que es la que se encarga de eliminar el exceso de serotonina, dopamina o noradrenalina. Como hay un mayor exceso, lo que hace es eliminarlo y actuando desde la inhibición de la propia enzima, ¿vale? El segundo subtipo de antidepresivos, los tricíclicos y tetracíclicos, en lo que funcionan actúan inhibiendo también la recaptación tanto de serotonina como de noradrenalina. Por lo que hace es que para que nuestro cerebro no absorba directamente estos neurotransmisores, que son la serotonina y la noradrenalina, lo que hacen es mantenerlas en el cerebro durante mayor tiempo para que pueda tener un efecto más largo. Y el subtipo número 3, que sería inhibidores específicos de la recaptación de serotonina, los ISRS. Ellos lo que tratan, como su propio nombre indica, ¿no? es inhibir la recaptación otra vez, lo mismo que hemos explicado antes, ¿no? Como que dejan más tiempo, o sea, impiden que sea reabsorbida y que se prolongue su presencia en el cerebro, pero en este caso solo con la serotonina. ¿Vale? Entonces, este antidepresivo suele tener más seguridad y tiene menos efectos secundarios. Aún así, siguen teniendo efectos secundarios, ¿no? Y siempre hay que consumirlo mediante prescripción médica. Y es el más conocido, es el medicamento Prozac. Y el cuarto de los antidepresivos, que sería inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, cada uno, como habéis visto, con uno de los neurotransmisores, que lo que hace básicamente es lo mismo que el anterior. O sea, en lo que se diferencia en cada uno de los subtipos de antidepresivos es en la manera de acción o de cómo funcionan dentro del cerebro, ¿no? A dónde se incide, en qué neurotransmisor se trabaja, ¿no? Y en este caso pues sería con la noradrenalina.
Y el quinto, los inhibidores duales de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Es decir, que vienen a ser, o sea, estos son básicamente iguales a los tricíclicos que hemos visto anteriormente, que trabajan con serotonina y noradrenalina. Y por último, cuando hablamos de los estabilizadores del ánimo, que suele ser por el trastorno bipolar, lo que se utiliza son las sales de litio. Lo que se ha comprobado es que, bueno, pues en episodios de bipolaridad, pues suele mantener que el estado de ánimo esté estable. La desventaja que presenta es entre la cantidad necesaria para producir un efecto eutimizante y la necesaria para la intoxicación es muy estrecha. Entonces tiene que ser, o sea, es muy importante que haya un control mediante análisis de sangre constantemente para ver el nivel de litio en sangre que tenemos, porque corremos ese riesgo, ¿vale? Y los anticonvulsivos, que bueno, se suelen controlar por el tema de las convulsiones en los casos de epilepsia, ¿vale? ¿Cuáles son los psicofármacos más usados por la población? Pues los ansiolíticos y no sedantes, que suele ser ya, bueno, los he puesto, ¿no?, como diazepam, lorazepam, alprazolam, y los más conocidos por sus nombres comerciales, Valium, Orfidal o Tranquimacin, y el diazepam, bueno, que también actúa como relajante muscular, y los antidepresivos, fluoxetina y sertralina, son de los más consumidos, y el que tiene el nombre comercial más conocido, que es el Prozac. Y bueno, aquí terminamos la presentación de hoy. Ahora os leo, si puedo, si habéis dejado algún comentario o no. Un momentito, voy a dejar de compartir pantalla. Vale, ya estoy aquí, ya os veo. Voy a ver si habéis puesto algo. Vale, nada, sin problema. Ya le comentaré a Maricruz el problema que ha tenido técnico. Vale. Bueno, pues si tenéis alguna duda, algo que queráis comentar o cualquier comentario que queráis hacer, podemos comentarlo, y si no, pues sin ningún problema, vamos, la hora era estimativa, tampoco es importante la hora a la que terminemos, pero sí, bueno, pues os doy un momentito si queréis hablar. Bueno, me ha gustado mucho. Hola, Maricruz. Sí, una de las cosas que me ha llamado la atención en la percepción de la salud, ¿vale? Yo que estoy en esa fase ahí, es que no ha caído mucho en la edad de los 50, en relación a la menopausia, ¿vale? Yo con las mujeres que hablo sí que tienen una caída muy importante de su salud. Y es verdad que como va en aumento, o sea, va esa progresión que tú indicabas, pero yo esperaba una caída vertiginosa y no sé mucho si más, se vayan. sí, como mucho más importante, ¿no? Que se viese mucho más. Relevante, quiero decir, va a decir, uy, algo pasa aquí. Porque al final parece como, es verdad que va como con la de los hombres, más o menos acompañada. Entonces, claro, Probablemente también tiene con por la edad no tienen esos problemas, están bien, sí. todo lo contrario. Puede ser que también por esa, o sea, a lo mejor, vamos, yo creo que hay mucho sesgo a la hora de hacer una encuesta, Sí, ¿no? Y que lo mismo ellas no han evidenciado realmente su verdadera percepción, o no son conscientes tampoco de la verdadera percepción que tienen con ese pico, ¿no?, de bajada. Que lo mismo puede ser que tenga que ver más con la distorsión de cómo realmente están, que pienso yo. Sí, muy interesante. Sí. La solución no la Gracias, sabemos. María. Habrá que investigar. Sí, exacto. Si alguna quiere comentar algo más.
Bueno, yo soy Alba, encantada. Bueno, yo quería comentar, no sé si se me ha pasado la diapositiva o algo, o de los ejemplos que has puesto, que al fin y al cabo hay que destacar mucho lo que es la menstruación, ¿no? Que es algo que se ha estigmatizado mucho, incluso entre mujeres mismas, y parto de mi caso personal, en el sentido de que en mi familia, las mujeres de mi familia, nunca lo han pasado mal con la regla, ni mi madre ni mi abuela, que son con las que me he criado. Entonces, cuando a mí me miran mucho dolor y tal, no me tomaban en serio. Incluso no tenían ni remedios caseros ni otro tipo de remedios, salvo el típico ibuprofeno o acuéstate, ¿sabes? Y entonces eso me ha creado y me sigue creando mucha frustración de que yo llego a un punto que incluso yo lo paso muy mal con la regla, por suerte tengo que ir al ginecólogo pronto, pero me llegaba las últimas veces que me han venido, llego a vomitar incluso, pero aún así, aunque mi nivel de dolor está del 1 al 10, me da vergüenza ir al hospital, me da vergüenza de que no me tomen en serio. Y me jode mucho a pesar de toda mi concienciación y tal y cual, pero es que es así, en plan, y yo encima que me duele lo más grande, paso de aguantar a gente que me cuestione. Porque es así, porque no es un dolor de regla, no es nada, claro. Y da igual, me puede decir perfectamente una mujer, porque luego también hay que tener en cuenta el umbral de dolor. A lo mejor una mujer también lo está pasando igual que yo de mal, pero ella tiene una mayor umbral de dolor y bueno, y para adelante, pues muy bien, pero es que yo no quiero pasar el resto de mi vida así. Entonces, si no me equivoco, por lo que también he escuchado y me han comentado, la solución que se tiene a eso es la pastilla anticonceptiva. ¡Pam! Vale, es que yo me voy a ir al ginecólogo y como me recete eso del tirón y yo no quiero eso, ¿qué pasa? ¿Qué alternativa me va a ofrecer? ¿Sabes? Es como que al final, al no indagar mucho al patologizarse, ¿no? Si no me equivoco, lo que es la menstruación, no sé cómo se dice, no se evalúa desde otra forma, desde otra perspectiva, de que a lo mejor, ostras, a lo mejor es que tienes que cambiar la dieta, a lo mejor es que tienes que tener X tipo de vida, ¿no? Yo qué sé. Y bueno, eso quería comentar, que porque en concreto existe el trastorno disfórico menstrual, que por lo que he leído me dio mucho foro, y parece ser que muchas mujeres que padecían de eso sin siquiera los especialistas ser conscientes, las medicalizaban para tratar los trastornos bipolares, entre comillas, depresión, entre comillas, y digo entre comillas porque al final pasaba en un periodo concreto que era la menstruación. Y por eso que a día de hoy estamos así, de que una se puede pasar perfectamente 40 años solucionando su menstruación, medicalizándose y mal diagnosticada, quiero decir, mal diagnosticada debido a que no se centra la atención en la menstruación, porque es como, la pastilla, ya está, apáñate, lo demás. Y a mí me asusta chicas que yo he conocido llevan 10 años toda la vida con la pastilla y me lo recomiendan así tan normal, es como, pues a mí me va súper bien. Claro, te va súper bien porque te has medicalizado desde los 14 años cuando tienes la regla, tienes 34, obviamente que vas a decir que va a estar bien porque no has conocido otra alternativa. O sea, no conoces tu cuerpo, conoces la reacción de tu cuerpo a través de estas pastillas. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, Alba. Pues sí, o sea, lo que tú dices forma parte de la medicalización de la vida de las mujeres, porque al final procesos naturales, como puede ser, en este caso, el ciclo menstrual, se acaba patologizando, como tú has dicho, y se acaba medicando, hormonando, metiéndonos un chute de hormonas en el cuerpo que es totalmente innecesario, a no ser que en casos concretos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me resulta bastante interesante dentro del ciclo menstrual suele ser el tema de la endometriosis.
¿no? Que al final pues la endometriosis es una enfermedad que es el revestimiento, es un mayor revestimiento del tejido endometrial y eso hace que la mujer tenga unos dolores horrorosos. Y aún así pues cuesta mucho trabajo que nos miren y que diagnostiquen a mujeres que tienen endometriosis, ¿no? Y yo estoy segura de que si esa enfermedad fuese una enfermedad de los hombres, ya estaría más que salvada. O sea, ya habría miles de medicamentos, miles de alternativas, y es más, nosotras somos fértiles 24 horas, porque lo que el óvulo es fértil es 24 horas. Aunque son, o sea, al final en su conjunto son varios días de ovulación, pero la fertilidad son 24 horas. Y ellos son fértiles los 365 o 366 si estamos en año bisiesto. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos no se mediquen y las que nos tengamos que medicar somos nosotras? O sea, este tipo de cosas son las que al final vemos cómo esa sigue faltando la perspectiva de género o perspectiva feminista, me gusta llamarla en realidad más, en el ámbito sanitario. ¿Cómo hace falta cambiar el prisma? Es decir que hay movimiento de profesionales, mujeres profesionales dentro de la salud que tienen, hay sus congresos, que está la revista Mujer y Salud, o sea, que se mueven. Pero aún así seguimos viendo cómo ese sistema patriarcal con esos roles y esos estereotipos acaba o sea, acabamos viendo cómo eso repercute en nuestra salud a niveles extremos de crearnos enfermedades, ¿no? O de que se nos invisibilice. Yo, la verdad, creo que también es importante destacar que, si no me equivoco, estamos tratando este taller desde una perspectiva cisgénero, ¿no? Porque no me quiero imaginar yo, si soy un hombre trans, no me quiero imaginar yo en el ginecólogo con mi género como hombre y a ver ahí que me encuentro, ¿sabes? En plan, de qué manera me van a tomar en serio tal y cual, y ya la mezcla de hormonas y tal de que me estaré tomando para... O sea, es que en verdad es una locura todo. O sea, si ya como mujer cis ya hay muchas trabas, no, yo me siento una privilegiada a pesar de los obstáculos que ya tengo. Claro, porque los problemas que nos encontramos en ginecología es una falta de estos conocimientos. Entonces, muchas veces, vamos, no solamente, o sea, es cierto que probablemente si hablamos con mujeres transexuales que están operadas de vaginoplastia o con hombres transexuales que tienen vagina, ¿no? Que probablemente pues, te podrán contar historias terroríficas que hayan vivido en ginecología, ¿no? Pero incluso nosotras mismas, como mujeres cis, teniendo una orientación diferente a la heterosexual, también nos encontramos con historias incómodas, ¿no? En ginecología. Desde la presunción de la heterosexualidad a cómo el médico suele... y digo el médico porque la mayoría de los que a mí me han tocado han sido hombres, ¿no? Dentro de las consultas de ginecología, cómo presuponen que tus relaciones afectivo-sexuales son con hombres y cómo te asesoran para que te tomes la píldora directamente y uses preservativo, ¿no? Y es como, bueno, no me has preguntado ni siquiera con quién estoy manteniendo ese tipo de relaciones, ¿no? Y eso crea también un clima de hostilidad y de desconfianza que no apetece, o sea, a nadie le gusta ir a la ginecóloga o al ginecólogo, ¿no? A nadie le gusta llegar por eso mismo, porque entre los profesionales y las profesionales de la salud no hay una concienciación, no hay una formación, una sensibilización en este tipo de materias. Y eso pues acaba repercutiendo a niveles mucho más tochos que simplemente la incomodidad en la consulta, que sería como lo mínimo. Hombre, imagino que siguiendo el hilo, las consecuencias pueden ser que la gente no vaya precisamente a los especialistas y de ahí la automedicación, ¿no? Claro. Esos son los dos mayores consecuencias más fuertes que digamos, yo creo que, yo no sé vosotras, pero en mi caso es así. Salvo ahora porque es que ya llega un límite que ya no puedo más.
que me quiero quitar los ovarios, ¿sabes? Los quiero El quitar. problema de la automedicación. Por eso he querido incidir bastante en esa necesidad de la prescripción médica, ¿no? Y de tener a una, sobre todo con los psicofármacos, ¿no? Más que incluso con las hormonas. Es importante que detrás haya una persona que asesore y acompañe y demás, porque si no, las consecuencias negativas que puede tener eso, o ¿cómo se le dice? Sí, bueno, los síntomas negativos que se tienen detrás, ¿no? Pues suelen ser bastante negativos. Pues sí, la verdad. Todo negativo. Y ya, uno también de mí, porque yo no quiero tomar la pastilla, es porque es eso mismo, ya. Tengo 25 años, hasta relativamente poco cuando me estoy conociendo en cuanto a cómo reacciono a mis reglas, y ahora me medicalizo, que es como otra vez conocerme, ¿no? Y aún así ya no es conocerme, ya es depender de una pastilla, yo que sé, mucha paranoia. No, lo has dicho muy bien, Alba, lo has dicho muy bien, porque es conocerse otra vez, porque cuando tú te hormonas con la píldora anticonceptiva, tu regla, o sea, tu ciclo menstrual es falso, no es el real. Entonces, tu cuerpo está alterado. Y una vez que tú luego vuelves a dejar las pastillas y vuelve otra vez tu ciclo real, vuelve a ser otro cambio y otra vez conocerte cómo funciona tu cuerpo en cada etapa y cada fase del ciclo. Y ya, imagino yo, por lo que he visto amigas mías que han dejado las pastillas, que su cuerpo ya es diferente a antes de las pastillas, o sea, que ya es una consecuencia de expulsión de todo eso, que si tú no me equivoco también te toman las pastillas, pero lo mismo te vienen bien y lo mismo te lo cambian, como lo mismo no, pues yo qué sé, es que son muchas cosas. Y a mí, a mí me da mucho respeto los anticonceptivos y me da, lo siento, pero me da miedo, por así decirlo, la gente que lo normaliza tanto, toma pastillas como si nada, ¿sabes? Como, tío, que eso es una locura, tomarse una pastilla toda la vida. Es una dependencia a mí. Hola, yo soy Rocío. Es que me he sentido súper identificada, es que no me acuerdo si has sido tú o ha sido otra chica que ha dicho, claro, tengo amigas que llevan desde los 14 años hasta los 30 y pico. Ha sido tú, exactamente. Yo llevo desde los 14 años tomando la píldora. Y lo peor de todo es que, claro, yo de los 14 años pues empecé por temas de regularme la menstruación porque la tenía muy irregular. Yo nunca tuve dolores ni nada, pero sí que es verdad que la tenía muy irregular. Luego que si tenía pareja, qué tal, que en fin. Cuando yo dejé de tomarme la pastilla, que no duré ni 4 meses sin tomarme las pastillas, es lo que tú dices. Es que es volverte a reacondicionar tu cuerpo a otra cosa totalmente distinta, hormonalmente fatal. Tuve que volver a empezar con las pastillas porque yo estaba fatal, pero por todos lados, y sobre todo en el tema nervioso incluso. O sea, hormonalmente estaba hecha polvo. Pero porque, claro, yo llevaba X años ya tomándome esas pastillas, cuando yo lo paro y ya el cuerpo empieza a trabajar como debería de trabajar normalmente, un desajuste horroroso. De hecho, yo, por ejemplo, yo tengo ahora mismo 30 años, pero yo hace un par de años, casi un par de años, yo fui al médico para decirle que yo quería ligarme las trompas. Porque yo de todas maneras yo no tengo pensamiento de tener hijos, la maternidad no me llama, pero lo que te dice el médico, anda chiquilla, con las pastillas anticonceptivas tan buenas y tan eficaces y que no tienen apenas efectos secundarios que hay ahora mismo, ¿tú cómo te vas a hacer eso a tu cuerpo cuando a lo mejor dentro de 5 años te toca la campana y tú quieres tener hijos? Y que tú dices, vamos a ver, pero si yo ahora mismo lo tengo tan claro, encima de todo yo tengo hipotiroidismo, después de haber pasado por un hipertiroidismo horroroso. A mí se me ha descontrolado el tema hormonal terriblemente, pero es que encima de todo tú vas a un médico para tú decirle, oye, yo quiero hacer esto, y te vas y te dicen que no, que además en la pública tienes que tener 30 años y 3 niños si quieres hacerte
una ligadura, pero es que si por ejemplo, y yo me voy a un privado, me quitan las ganas, no me lo quieren hacer. ¿Me estás contando? Que no me lo quieren hacer, porque no se quieren sentir responsables de que yo luego el día de mañana me arrepienta. Pero la ligadura de trompa luego no se puede deshacer después. Es la de ellos, ¿cómo se llama la de ellos? Bueno, sí, la masculina. La vasectomía se puede, o sea, es reversible, No, la vasectomía no creo que era. ¿no? No, Pues era otra. hay una de ellos que es totalmente... La vasectomía es reversible. Exactamente. Es reversible y es totalmente eficaz. Y tú dices, entonces, ¿por qué yo tengo que seguir tomando, o sea, me tengo que tomar las hormonas del tiroides y luego las hormonas para no quedarme embarazada? Cuando realmente yo con una, no sé, con una intervención súper sencilla podría quitarme de todo, o sea, no de todo porque el del tiroides lo necesito, pero me podría quitar de un berenjenal muy bueno de hormonas y no puede ser. Es heavy, tío. Y luego con el paternalismo de eso, de, ay, chiquillas, que tú ahora dentro de 3 años, tú y tu novio que tiene un niño y ahora el culpable soy yo, digo. Pues la respuesta tan sencilla, mira señora, para mí, para ejercer mi maternidad no necesito que tenga mi sangre. Así de que sí puede. Pues sí. Ya, Elena Calleiro también dice eso, que intentó ligarse las trompas y le dijeron lo mismo que a ti. Sí. Muy heavy. No sé, yo os diré lo que me dice el viernes. A ver, yo no voy a quedar callada, eso estoy segura, la verdad. No. Vale, lo que voy a hacer es que voy a recoger, porque estoy viendo que el tema de las hormonas y el tema de la menstruación y menopausia ha salido, y lo voy a recoger para que podamos a lo mejor profundizar mañana si queréis, si os parece bien. Lo metemos también con el estrés, la ansiedad y demás, lo metemos como uno de los factores de medicalización de la vida, ¿vale? ¿Algún aspecto más que queráis comentar? No. La mañana que lo quedas. Mañana sería las consecuencias sobre la salud de las mujeres. Vamos, va a ser prácticamente pues hablar un poco del dolor crónico, la salud mental, los problemas cardiovasculares, la salud sexual y reproductiva, que ahí es donde vamos a ver la parte de lo de tanto la menopausia como la menstruación y el tema hormonal. También vamos a tocar un poco por encima para ver la mutilación genital femenina y la violencia obstétrica. Y bueno, y las mujeres en especial situación de vulnerabilidad, que también haremos una mención a eso, por el tema de diversidad funcional o en personas o mujeres con discapacidad, según como ellas quieran denominarse, ¿vale? Y ya una vez visto eso, entraremos en herramientas que podamos compartir como alternativas al uso de los psicofármacos, ¿vale? Para poder, bueno, pues para trabajar un poco pues ese estrés, esa ansiedad, esos trastornos que se calmarían con los psicofármacos, pues verles una posible alternativa, ¿vale? Vale. Ok. Perfecto, pues si no hay nada más, yo creo que podemos cerrarlo aquí y ya mañana continuamos. Perfecto. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias, Hasta María. mañana. Vale, Gracias, adiós. Pita. Mañana. Está muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Pita. Vale, hasta luego. Chao. Adiós.